seguir. Dios los bendiga. Lo más alegre es que de aquí a un mes vamos a estar otra vez aquí con ustedes. Sí. Bueno, el pastor Ricardo me anunció que iban a tener una reunión especial debido al Día de las Madres. Entonces se me ocurrió hablarles de algunas madres notables en la Biblia. Así es que hoy sí va con dedicatoria a todas las mamás. El número de mujeres notables que menciona la palabra de Dios es increíble. Antiguo y Nuevo Testamento. Una de las razones por las que, solo una de las razones por las que a veces en el mundo cristiano hacen a un lado a las mujeres, ¿verdad? Es porque no leen su Biblia. Y si la leen, no mucho que la entienden. Pero hay mujeres mencionadas como colaboradoras de Pablo. Hay una Junias, por ahí dice muy estimada entre los apóstoles. Mucha gente opina que lo que eso significa es que ella era apóstol. ¿Puede haber apóstoles mujeres? Pues yo conozco un par. Ajá, sí. Así es que, en fin, las mujeres han jugado un papel importantísimo toda la vida y en la palabra de Dios pues encontramos muchos ejemplos. Y lo más lindo, ¿saben qué es? Que todas estas mujeres quedan, sus historias, sus relatos, sus proezas, quedan registradas en las páginas de las escrituras como una sombra tipo figura de la esposa del Cordero. Estas mujeres nos dan lecciones tremendas de por qué camino debe caminar alguien que quiere formar parte de la esposa de Cristo. Amén. Y luego ustedes saben que una vez esposa de Cristo, ¿qué es? Bueno, aquí está el Señor Jesucristo, el amado. Él es nuestro nuevo hombre o nuestro nuevo corazón. Él vive en nuestro nuevo corazón. Y la esposa, si Cristo es el nuevo corazón, entonces la esposa tiene que ser el viejo corazón. Alguien dirá, ¿a qué hora se va a casar el Señor Jesucristo con mi viejo corazón? Primero tiene que ser regenerado, transformado, convertido y conformado a su imagen. La esposa no es nuestro hombre nuevo, a veces creemos de esa manera. No, la esposa es nuestro hombre viejo transformado. Por eso es tan importante seguir cediendo a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Ya la empezó, Él ha prometido completarla, ¿sí? Y estas mujeres nos van revelando pues cómo debe conducirse o cómo, a qué punto está Dios tratando de llevarnos a nosotros cuando nos toca, cuando nos convierte. ¿Por qué clase de experiencias tenemos que pasar para ser convertidos? Ahora, lo emocionante es que llega un momento en donde el nuevo hombre, Cristo en nosotros, y el viejo hombre, nosotros, habiendo sido convertidos y conformados a su imagen, experimentan una unión, ¿verdad? Eso es bello. Eso es el matrimonio. Esa es la esposa del Señor Jesucristo. Pero lo más hermoso es que la esposa puede orar, interceder, gemir con dolores de parto y dar a luz al hijo varón en su vida. Ahora, ¿esto qué significa? Y es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Dar a luz al hijo varón es orar para que ya no solo Cristo y nosotros nos parezcamos, sino orar para que Cristo siga creciendo todavía más allá de nosotros mismos. Y ya no se trate de Cristo en mí, sino de yo en Cristo. Amén. Eso es en esencia el dar a luz al hijo varón. Es que, o sea, todavía no hemos ni llegado al punto en donde se ve a Cristo en nosotros, ¿verdad? Sumado a nosotros. Pero tarde o temprano estamos buscando llegar al punto en donde de veras empieza a ver un poquito más de Él. Así es que eso es en términos prácticos, todas estas cosas maravillosas que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Sí, es un mensaje que nos lleva a ser lo que si amamos al Señor, hemos soñado con ser toda la vida, ¿verdad? Ser como Él, agradarlo. Bueno, vámonos a Mateo capítulo 1. Hay dos genealogías en los evangelios, una está en Mateo, la otra está en Lucas, ¿verdad? Sí. La genealogía que aparece en Mateo es la genealogía de José. La genealogía de Lucas es la genealogía de María. Es muy interesante estudiar ambas genealogías porque se unen en un ancestro común dos veces. La primera vez es en Zorobabel. Bueno, los dos salen del rey David, ¿verdad? Pero no, sí. Pero luego se unen en el rey David y se unen en Zorobabel.
Y luego pues ya cada quien agarra su rumbo y entonces pues José viene de una línea y María viene de la otra. Y hay personas que entran en unos conflictos horribles. ¿Y por qué iba el Señor a poner la genealogía de José en la Biblia? Mi respuesta es, pregúntele a él, mami. El hecho es que ahí está. Y esta es la genealogía de José. Mateo capítulo 1. Este es un mensaje muy precioso, es un mensaje muy sencillo, pero aprendemos cosas lindas de esto. Mateo 1:1. Perdón. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí viene la primera, ¿verdad? ¿Por qué mencionan a solo estas? Bueno, algo de importante tienen que tener. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y luego sigue. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Ahí está la segunda. A Booz. Y no que los demás no tuvieran mamá, pero estas son las notables, obviamente, porque quedó el registro, ¿verdad? Booz engendró de Ruth, otra mujer notable, la número 3, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí está la número 4, Betsabe. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías, Jeconías a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a José. Y ahí viene la número 5, marido de María. ¿Sí? Ok, ahí está. Las mujeres. La primera es Tamar. Y la historia de Tamar es preciosa. Lo que voy a hacer, usted va a necesitar ejercitar sus deditos y dejar un dedito acá. Y la historia de Tamar pues se encuentra en Génesis capítulo 38. No vamos a leer cada detalle de cada historia para no hacer esto tan largo. Usted puede leerlo en su casa, ¿verdad? Pero en Génesis 38 está la historia de Tamar. Yo se las voy a narrar y una que otra cosa pues las leeremos, ¿verdad? Pero se recordarán ustedes que Judá se casó, tuvo a sus hijos y el hijo mayor, él dio a Tamar por esposa a su hijo mayor. El hijo mayor se murió. Entonces había una ley que establecía que si el hijo mayor moría, el siguiente hermano tenía la obligación de tomar por esposa a la viuda del hermano mayor y levantar descendencia de ella para su hermano. ¿Qué significa para su hermano? Significa que cuando el chiquito creciera, el chiquito era el que iba a heredar la porción que le hubiera correspondido a su papá que ya se murió. ¿De acuerdo? Eso significa. Por eso había personas en la Biblia, así meras maliciosas y fascinerosas, que se resistían a hacer eso. Porque decían, yo voy a invertir energía, voy a invertir recursos, voy a ocuparme y preocuparme por la crianza de este muchachito. Y cuando crezca, él va a heredar y él se va a ir con su herencia para otro lado. Y yo, ¿qué ganancia tuve? Pues miren, no había, en la Biblia yo no he leído en ningún momento que se estipulara algún tipo de ganancia o recompensa para los hermanos menores que le levantaban heredero a su hermano mayor que había muerto. Porque la herencia la iban a recibir en los cielos. Tiene que haber tenido un grado especial de recompensa esta acción para que fuera tan importante para Dios que fuera cumplida. Amén. Pero por ejemplo, vino el siguiente hijo de Judá que tomó por esposa a Tamar y ustedes van a leer en la historia que él se rehusó levantar descendencia para su hermano de Tamar. Entonces Dios le cortó la vida. Si esto no fuera pues tan grave y tan importante, Dios probablemente no hubiera hecho gran cosa, pero le cortó la vida, ¿sí? Entonces el siguiente hijo de Judá, porque ahora ya se murieron dos, ¿verdad? Queda uno. Él era muy pequeño como para darle en matrimonio a Tamar en ese momento. Entonces Judá le dijo a Tamar, pues
vete por allí, ¿verdad? Y espérate a que crezca mi hijo. Y entonces cuando mi hijo crezca y cuando ya tenga la edad, entonces yo te lo voy a dar para que él levante una descendencia a través tuyo para tu esposo que ya murió. Bueno, pasó el tiempo y ¿qué creen? Judá debe haber sido guatemalteco o algo así, ¿verdad? Yo digo que se le olvidó, quién sabe, lo más seguro es que se le olvidó el asunto. Y Tamar, viendo que Judá no le daba al último, ¿verdad? Ideó un plan. Si uno no entiende los principios que hay detrás, uno piensa que Dios recompensa a los pillos, a los listos, a los bandidos. El otro día a mi esposa le tocó, ¿verdad?, dar una explicación en el caso de Jacob. Pero yo no entiendo cómo Dios recompensó al pillo de Jacob. Bueno, lea bien la historia y Jacob no era ningún pillo. Sí, pero nos hacemos ideas, ¿verdad? Lo mismo podríamos pensar de Tamar. Porque mire lo que hizo. Cuando vio que no le daban al hijo menor, se disfrazó de prostituta. Y vio que Judá andaba por allí. Y entonces, pues, Judá, sin saber que era Tamar, se llegó a ella. Y ella quedó esperando. Entonces, Judá le dijo a esta mujer que era Tamar, pero Judá no lo sabía. Le dijo, pues mira, yo te voy a pagar, ¿verdad?, tus servicios, pero ahorita no tengo con qué. Entonces ella más lista le pidió una prenda, exactamente, su bordón y varias cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, quédate con la prenda y ya te mando la paga para tus servicios. Luego, al cabo de los meses, llegó la noticia a Judá que Tamar había hecho una barbaridad y estaba encinta. Entonces Judá dijo, apedréenla, ¿verdad? Cuando iban a apedrearla, de repente aparece Tamar y dice, el bebé es del hombre a quien le pertenecen estas cosas. Y vio Judá que eran suyas, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo? Más justa fuiste tú que yo. Más justa fuiste tú que yo. Entonces uno se rasca la cabeza, ¿verdad? ¿Ah? Más justa fuiste tú que yo. ¿Qué recompensó? ¿Dónde estuvo la justicia allí? ¿Y qué es lo que Dios bendice? ¿Y qué es lo que Dios respalda? Miren qué cosa. Porque es algo así como la historia de las parteras en Egipto. ¿Se acuerdan? El faraón sabía que las mujeres judías eran fuertes y daban a luz a los hijos judíos y él quería acabar con todos los hijos judíos. Porque se oía por ahí que venía un niño con la profecía de que él iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces mandó a matar a todos los niños judíos. Bonito trabajo el que hicieron en matar a todos los niños judíos. Cuando Moisés salió de Egipto se vinieron 600 que eran niños en esa época, 600,000 detrás de Moisés. No mataron a ni uno. Qué manera de cumplir la orden. Y habían dos parteras que se mencionan allí, ¿verdad? Y entonces les dieron la orden de que si era varón cuando naciera lo mataran. Y ellas temieron a Dios. Y ellas le dijeron al faraón, cuando faraón vio el montón de muchachitos, le dijeron al faraón, pues, o sea, son muy fuertes las mujeres judías, ¿verdad? Cuando van a tener a su hijo y nos mandan a llamar, cuando llegamos ya nació. Ya nació. Y Dios las bendijo, dice. ¿Bendice Dios la mentira? ¿Verdad que no? ¿Bendice Dios la astucia así de la rara, de dudosa reputación? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué bendijo? Bendijo a las parteras y le mintieron al faraón. Ahora bendijo a Tamar y Tamar hizo toda una pantomima. Pero viene Judá y cuando se da cuenta de toda la cosa dice, más justa fuiste tú que yo, porque yo no te di a mi hijo y tú buscaste la semilla, ¿verdad?, que necesitaba buscar para que se cumpliera el plan de Dios en ella. Que bendijo Dios. Y la vida da muchas vueltas muchas veces, ¿verdad? Y uno piensa que Dios no está en eso y que Dios no está en aquello. Y de repente uno descubre que Dios está detrás de eso todo el tiempo. Una de las primeras lecciones que yo aprendí del caso de Tamar fue, ella estuvo dispuesta a jugarse su reputación. Pero dijo,
debe haber tenido una revelación de cuán importante era esa semilla que venía por ahí. Era la semilla del Mesías. Ella estuvo dispuesta a jugárselo todo, a hacer lo que sea, por amor a la semilla y por el privilegio de llevarla a ella y de cuidarla a ella. Sabía que tarde o temprano en la generación que fuera, de esa semilla iban a ser el libertador, el Mesías, el Cristo. Amén. Bueno, similar pues al caso de las parteras, ¿verdad? Ellas sabían que entre uno de esos niños venía el que tenía la profecía de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces ven la diferencia. No es que Dios bendiga las barbaridades que a uno se le ocurre hacer de vez en cuando. No. Pero por encima de todo eso, en el caso de Tamar, estaba su amor por la semilla. Su amor por el Mesías que saldría de esa semilla. E hizo lo que fuera necesario para poder ser ella la portadora de esa semilla en su momento. ¿Está claro eso? Eso es lo que Dios bendijo. Y vino Judá, que tiene que haber sabido, esas personas eran profetas en esos días. Judá tiene que haber sabido que era la semilla del Mesías, ¿verdad? Por eso le dijo, más justa fuiste tú que yo. Más justa fuiste tú que yo. Amén. Ahora, la primera pregunta para nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar, a dar? ¿Qué clase de precio estamos dispuestos nosotros a pagar por amor al Mesías? Por amor a Jesús. Por el privilegio en su caso fue de cuidar la semilla, ¿verdad? En nosotros, por el privilegio de ver crecer esa semilla en nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Lo ven? Tamar, qué gran lección, ¿verdad? La de Tamar. Lo sacrificó todo. Pero tuvo su recompensa. Más justa fuiste tú que yo, Dios santo. Si uno no tiene los ojos del Espíritu abiertos, uno va a pensar que de veras Dios está promoviendo el robo y el engaño y todas esas cosas. Y entonces uno va a ir a robar y a engañar y se va a ir de cabeza entre el barranco, ¿verdad? Buscando hacerlo. Por supuesto que no es eso. Por supuesto que no es eso. Es cuánto estamos dispuestos a dar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a esa semilla. Por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Miren los mártires de la primera iglesia, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaron por amor a Jesús? Al Jesús que los salvó y que les dio paz, amén, y vida eterna. Dieron su vida, llegaron hasta la muerte, llegaron hasta la muerte. Y a veces Dios busca probar cuánto amor le tenemos al Señor Jesucristo, creando situaciones determinadas para ver qué elegimos, para ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Amén. A veces es la presión que viene de la familia, ¿verdad? O a veces la presión o la tentación de, mira, si mientes y robas y cambias un poquito los números, te vamos a subir el salario por acá. La tentación. Pero el Señor nos va a probar muchas veces. Nos va a probar. ¿Cuánto realmente amamos a Jesús? Aquí la pregunta sería, ¿cuánto cuesta Jesús para nosotros? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Miren cuánto valía esa semilla para Tamar. Qué ejemplo, ¿verdad? Si vamos a ser madres del hijo varón, tenemos que ser como Tamar. Todas esas fueron madres de Jesús. Ok, podemos pasar a la próxima. ¿Sí? Gracias, de todos modos iba a pasar a la próxima. Mateo 1:5, Rahab. Rahab, ¿qué cree? Sí, es la misma de Jericó, es la misma. Es la misma Rahab de Jericó. Era egipcia. Quiere decir que terminó convirtiéndose al Dios de los israelitas. ¿Sí? En esos términos se volvió prosélita. No sé si es castellano correcto, se dice prosélito para mujer. Pero se convirtió al Dios de Israel. Ahora, a ella sí la queremos examinar. Vamos a ver, ¿dónde está la historia de Rahab? Josué, creo que es capítulo 2. Josué capítulo 2. Rahab. Otro caso tremendo. Rahab la ramera.
Hoy sí los maté, pues. Ahora, en la concordancia de Strong, en el diccionario Strongs y todos los otros diccionarios, pues dice ramera, ¿verdad? En algún momento escuché que esa palabra también puede significar la hortela, no hortelanas, ¿cómo se llamaría? La administradora de un hotelito, de un lugar de hospedaje. Ajá, había un nombre y se me fue. Es como la cuidadora de un lugar de hospedaje. Hace sentido que su casa quedara en el muro de la ciudad. Entonces, pues vienen los peregrinos, vienen los visitantes, y pues ahí estaba la casa en el muro de la ciudad de Jericó. Pues quién sabe. Pero mire qué cosa. ¿Por qué fueron los espías judíos a esconderse a su casa? Si era una mujer de mala reputación, estoy seguro que hubieran escogido otra casa. Si no, después las bolas los hubieran antecedido y todo el mundo les hubiera hecho el feo, ¿verdad? Así es que a mí me hace mucho sentido que la palabra ramera esté mal definida aquí o mal traducida. Sea como sea, esta no era cualquier persona. Ustedes saben que Israel llevaba 40 años de estar peregrinando desde que salió de Egipto. Y obviamente Rahab no era guatemalteca. No sé cómo son los salvadoreños, a lo mejor era salvadoreña. Pero en Guatemala si algo pasó hace 40 años, ahorita pregúntele a alguien y ya ni se acuerda. De hecho, ahorita hay graves problemas porque hay grupos que empiezan a la historia a las nuevas generaciones muy diferente a cómo pasó. Y entonces se valen de eso para hacer sus fechorías, ¿verdad? Bueno, ¿para qué me meto? Por allí. Pero el hecho es que tendemos a olvidar. Hacía 40 años que Dios había enviado 10 plagas y había hecho estragos en Egipto. Hacía 10 años que Dios se había ocupado que todos los primogénitos de los hombres y de los animales en Egipto perecieran. La misma noche que Israel salió libre. Hacía 40 años que las aguas del Mar Rojo se habían partido. Y cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo, debe haber habido señales tremendas. ¿Usted cree que eso no causa terremotos o cosas así? O sea, la gente cree que fue como que correr una cortina de terciopelo cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo. Debe haber habido algún terremoto, alguna señal, alguna cosa. Y la noticia de lo que había acontecido debe haber alcanzado a otras naciones. Porque cuando iban llegando los israelitas, mucha gente sabía lo que Dios había hecho por ellos. Mucha gente lo sabía. Amén. Así es que Rahab nunca olvidó. No dice qué edad tenía Rahab, pero ella sabía lo que Dios había hecho por el Dios de Israel. Y ahora se aproxima todo el grupo de israelitas a Jericó. Y además Rahab ya sabía que ellos venían con la garantía de que Dios les iba a entregar Jericó en sus manos. En Josué capítulo 2, cuando ella escondió a los espías, o sea, ella se puso a favor de los israelitas. Ella los escondió en su casa, luego los sacó por una ventana del muro, ¿verdad? Pero antes de despedirlos les dijo, Josué capítulo 2, verso 9, miren lo que dijo. Dijo, sé, en otras palabras, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es Rahab, la cananea, hablando. Sí, les dije egipcia, ¿verdad? No es egipcia, es cananea. Ok. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron,
Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y le dijeron, agarra un hilo de grana, un hilo carmesí, un hilo rojo, y amárralo al balcón de tu ventana, aquí en el muro. Y cuando vengamos a conquistar Jericó, donde veamos el hilo rojo, vamos a saber que esa casa no la vamos a tocar. A cualquier persona que quieras que sea salva, métala en tu casa. Todos los que estén debajo del hilo rojo, no los vamos a tocar. No los vamos a tocar. Amén. Y dicho y hecho, ¿verdad? Dicho y hecho. Esa es la Rahab con quien se casó este ancestro del Señor Jesucristo, a través de cuyo cuerpo pasó la semilla mesiánica. Fue otra madre de Jesús. Entonces miren, ¿qué es lo notable de Rahab? Ella oyó lo que Dios había hecho por Israel, y eso fue suficiente para creer. Santo Tomás, él tuvo que ver para creer, ¿verdad? Y era uno de los discípulos del Señor. Rahab no era ningún discípulo del Señor y no tuvo que ver. Y dice, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿verdad? Amén. Y Rahab es uno de esos casos. Lo que escuchó fue suficiente para temer al Dios de los israelitas. Amén. Y ese cordón carmesí que amarró en la ventana de su casa no fue sino una demostración de la sangre de la expiación que vino a causa de creer por fe, amén, sobre su vida, y alcanzó a los suyos también, alcanzó a sus padres, alcanzó a su familia, amén. Hermoso, ¿verdad? Otra persona pues que las noticias de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, la cautivaron de tal manera que ya en su interior se había convertido al Dios de los israelitas. Amén, amén. Esos son aquellos que van a dar a luz al hijo varón, aquellos que van a dar a luz al Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, todo lo que necesitan es oír una cosita, que oigan y la ponen por obra. Un testimonio que oigan por allá y obedecen. Una cosa que escuchen de la palabra de Dios, una cosa que escuchen de Dios y temen y se convierten. Amén. Una sensibilidad tremenda. El resto de la ciudad de Jericó oyó lo mismo que ella había oído, sabía lo mismo que ella había sabido, pero ninguno de ellos lo puso en su corazón. Dijeron, ay, miren, pues por ahí andan diciendo que el Dios de los israelitas abrió el mar rojo. Será. Rahab lo puso en su corazón. Y eso no solamente le trajo salvación, fue una de las madres de Jesús. Serio, ¿verdad? Bueno, regresemos a Mateo. ¿Qué les parece? Madres, a ustedes les debemos este mensaje. La siguiente, en Mateo 1:5, Ruth. Ahora, Rahab era cananea. Ruth era moabita. Y a Dios había dicho que ningún moabita podía entrar en la congregación de Israel. ¿Se acuerdan? Ningún moabita, ninguna moabita y amonita. Ya Dios lo había dicho. Amén. Porque cuando Israel salió de Egipto y Dios les dijo, pídanle permiso a los moabitas para pasar por su territorio. No los toquen, no hagan nada, solo pídanles por favor pasar por su territorio. No. Y los amenazaron de guerra, ¿verdad? Entonces dijo, ningún moabita, ninguna amonita va a entrar en la congregación de Dios. Ahora qué interesante, aquí está Ruth, una moabita. Y ella no solo fue parte de la congregación de Dios y de los hijos de Dios, fue otra madre de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Ella es otra que merece examen. Vámonos a Ruth. Vámonos a Ruth. Hay unos detalles aquí que sí es mejor que los leamos a que se los narre. A ver, Josué, Jueces, Ruth. Ruth era moabita, pero el testimonio de su suegra, de Noemí, fue tan poderoso, tan impactante, que el día que todo el mundo enviudó y Noemí dijo, me voy de regreso a Belén,
ya oí que Dios visitó con pan la ciudad de Belén. Noemí había estado casada con Elimelec, y Elimelec era, ¿verdad? Y hubo una hambruna en la tierra. Ellos vivían en Belén, nada menos. Belén significa casa de pan. Y Elimelec dijo, ay no, vámonos a vivir con los moabitas, porque aquí no hay trabajo, aquí no hay pan, aquí no hay nada bueno. Y se fueron con los moabitas, y ahí sus dos hijos, Malón y Kelión, consiguieron esposa, a Ruth y a Orfa. Bueno, murió Elimelec, murió Malón, murió Kelión, todas enviudaron. Cuando llegó el momento de Noemí regresarse a Belén, le dijo a sus nueras las moabitas, les dijo, ay, regrésense con sus papás, con su parentela, regrésense a su pueblo, ¿verdad? Y sean felices, yo me voy a mi tierra. Y Orfa se fue con ella, pero Noemí le dijo, ¿estás segura? Le dijo, o sea, si es porque me vas a esperar a que yo me vuelva a casar, tenga un hijo, crezca el hijo, y tú te cases con él, vas a tener que esperar demasiado. Sí, ¿verdad? Le dice Orfa, y Orfa se regresó a Moab. Pero Ruth era una persona de fe, Noemí era una persona de fe. Tiene que ser. Algo en Noemí tocó a Ruth tan profundo, que cuando Noemí le dice a Ruth, regrésate con tu familia, regrésate con tus padres. Miren, en el versículo, estas palabras las conocemos muy bien, ¿verdad? 16. Ruth 1:16. Le respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Oh, gracias. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cómo sé que Noemí instruyó a Ruth en los caminos de Dios? Porque cuando llegaron a Belén, encontramos a Ruth diciéndole a Noemí, Noemí, yo soy pobre, soy extranjera, soy huérfana y soy viuda. Y yo sé, porque me lo enseñaron, que hay una ley, la ley del levirato, que da provisión para personas que califican en estas 4 categorías, y todo lo que tengo que hacer es ir a espigar en el campo de alguien ante cuya presencia yo haya gracia, y espigar en las 4 esquinas y recoger las gavillas que se vayan cayendo en el suelo. ¿Cómo sabía eso? Eran leyes de los judíos, no de los moabitas, y ella sabía perfectamente bien que había una ley que la amparaba, y fue y espigó, y Dios la condujo al terreno de un pariente cercano que podía redimirla. El principio de la redención sigue siendo el mismo. O sea, cuando Booz la tomó por esposa, él tenía que levantar descendencia de Ruth, pero para Elimelec, no para él. Entonces, cuando creció el muchachito se quedó con todas las tierras de Elimelec que Booz había comprado también, porque estaban a la venta. Entonces, miren lo que hizo Booz, hizo una cosa tremenda. El beneficio no fue para él, excepto el privilegio de haber hecho una obra tan grandiosa delante de Dios, y resultó ser uno de los antecesores del Señor Jesucristo. Amén. Había otro pariente cercano, ¿se acuerdan? Que era el que tenía los derechos para redimir. Si le estoy hablando en griego, lea la historia de Ruth y entonces se le va a traducir al castellano, ¿ok? Se le va a traducir al castellano. Pero el otro pariente vino Booz y le dijo, mira, Noemí la viuda vende los terrenos que eran de Elimelec, ¿quieres comprarlos? Porque a ti te corresponde, tú eres el pariente cercano. Y entonces él dijo, al sordo se lo dijeron. Pero entonces le dijo, nada más que Ruth viene en el paquete. No, así ya no. Porque él iba a poner de su bolsa para rescatar las propiedades de Elimelec, pero cuando el hijo que tuviera de Ruth creciera, el hijo las iba a heredar. Este principio de la redención es tan espectacular, porque déjeme decirle algo, ¿en qué benefició usted a Jesús cuando Jesús lo salvó? ¿Ven qué hermoso?
Jesús nos redimió a nosotros. Él pagó el precio y a él no le trajo ningún beneficio. En un lado de la balanza, en el otro es parte de todo un plan en el que nosotros estamos involucrados por gracia y misericordia, ¿verdad? Pero en un lado de la balanza, o sea, él puede vivir sin usted, pues. Puede vivir sin mí. Amén. Por eso era tan poderoso el principio de redimir la heredad del hermano mayor que se había muerto y todas estas cosas, porque era una figura, era un cuadro del principio de redención que iba a operar Jesucristo el Mesías con nosotros, ¿verdad? Por eso para Dios era tan valioso el que lo hiciera, y por eso vos terminó siendo una persona tan notable, ¿verdad? Un ancestro del Señor Jesucristo. Pero aquí tienen ustedes a Ruth. Otro caso maravilloso, otro cuadro maravilloso de quienes van a ser la esposa del Cordero y quienes van a dar a luz al hijo varón, ¿verdad? En el caso de Ruth estamos hablando de una persona que venía del paganismo, de la oscuridad del paganismo, pero no necesitó más que la instrucción de una mujer piadosa, Noemí. Amén. Recibió las palabras de Noemí con tal seguridad que cuando llegó el momento, dijo Noemí, yo me voy contigo. Tú tienes algo, contigo he encontrado algo que yo no he encontrado con mis parientes y en mi religión y con mis cosas. Tú tienes algo y yo lo quiero. Amén. Y luego lo siguiente, pues, un principio tan importante o tan básico, si quieren, el de ir a espigar al campo de una persona, ¿verdad? Eso le ganó la redención y le ganó ser una de las madres del Señor Jesucristo. Entonces, oír. Es que si no me lo dice Dios en persona, yo no lo hago. Hay ciertos principios que uno enseña y la gente dice, es que Dios a mí no me lo ha dicho. Le digo, ¿y qué tal las 80 veces que los pastores a lo largo de los años lo han mencionado? ¿Qué crees, que no es Dios diciéndotelo? Ajá, ¿verdad? Amén. No importa quién, si es la verdad yo la quiero. No importa quién me la dé. Hay un hermano que decía, a mí no me importa si es un hombre, si es una mujer, si es una burra o si es un gallo. Si es la verdad que me la den. Pedro necesitó de un gallo para que le cacareara, ¿verdad? Balaam necesitó de una burra. Entonces ahí tienen ustedes el aprecio que tuvo Ruth por las cosas que le contaba Noemí, de tal manera que esto la hizo hacer las elecciones que hizo y le transformó la vida. Otra madre de Jesús, ¿verdad? Hermoso, ¿están aprendiendo algo? ¿Verdad que esto es exquisito? Esto es hermosísimo. Bueno, otra vez, Mateo, vamos a ver quién nos toca. Betsabé. Pero qué casos. Y son las mujeres que aparecen en la genealogía aquí del Señor Jesucristo por la línea de José. Verso 6, ¿verdad? La mujer de Urías, Betsabé, Dios santo. Ahora ella no fue ella fue la víctima, el victimario fue David, ¿verdad? Pero está como el caso de Abraham y Sara y Agar, ¿verdad? Y una vez la hermana Hicks fue la que dijo, yo toda la vida me he preguntado por qué Abraham accedió con tanta facilidad, dice. Pero en fin, el hecho es que Betsabé, David la vio, la tomó, quedó esperando, y Urías estaba en el campo de batalla. David lo mandó a llamar, ya saben todo el truco que armó, ¿verdad? Con Urías, y básicamente fue David el causante de su muerte, porque él fue el que provocó todo el cuadro para que lo mataran. Y el niño ya había nacido cuando llegó el profeta a reprender a David, y ya se encontraba en boca hasta de los enemigos de Israel lo que el rey de Israel había hecho. Entonces esta acción hizo que la gente blasfemara en contra del Dios de los israelitas y denigraran a Dios. Y miren, nosotros cuántas veces venimos y ay, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, ya, lo que me hizo no sé quién. Y una vez estaba yo dándole una consejería a alguien pues que lamentablemente sufrió un divorcio y toda la cosa, y es que me hizo y me dijo, y entonces yo le dije y yo le hice, y total que
Como decimos en Guatemala, la cosa tronó. Entiende uno eso de por la dureza de sus corazones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Y cuando termino de contarme la cosa, le digo, mira, ¿y alguna vez te preguntaste lo que le hizo esto al Señor? ¿Le pediste perdón al Señor por todo esto? No lo había pensado. Y uno cree que uno puede hacer sus canalladas y sus barbaridades y sus cosas. Y esto no le afecta al Señor en nada. Y hay gente que nota, hay gente que ve, hay gente que sabe que somos cristianos o se supone que lo somos. ¿Y saben cómo termina Dios en boca de ellos? Si eso es ser cristiano, ¿a quién le interesa? Y terminan denigrando al Señor, blasfemando su nombre por culpa de nosotros. Y por culpa de David, y por eso fue Dios tan duro con el castigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Número 1, de tu propia casa se va a levantar la guerra, Absalón. Número 2, uno de los tuyos va a meterse con tus concubinas, Absalón, ¿verdad? Número 3, el niño que van a nacer se va a morir. Tremendo, ¿verdad? Porque lo que hizo David hizo que los enemigos blasfemaran el nombre de Dios cuando Dios estaba tratando de darse a conocer a esas naciones a través de su obra en el pueblo de Israel. ¡Oh! ¡Qué paciente es Dios!, ¿verdad? Ajá. Bueno, el hecho es que Betsabé terminó en la genealogía del Señor Jesucristo y uno dice, caramba, ¿y esto cómo? Y se acuerdan que ya habían hecho todo el movimiento porque David tenía hijos mayores. O sea, en teoría era a los que les tocaba heredar el reino. Pero cuando ya estaban por entronizar a uno de sus hijos mayores, vino Betsabé y le dijo a David, David, están por poner en el trono a aquel otro hijo tuyo. Y tú dijiste que iba a ser Salomón. Y entonces David movió todo el asunto, ya estaba viejito. Hizo mover toda la cosa para que fuera Salomón el que se sentara en el trono. Entonces uno dice, de algo tan espantoso puede haber salido algo bueno. Es como la historia de David cuando mandó a hacer aquel censo que Dios no le mandó a hacer, ¿se acuerdan? Y cuando terminó de hacer el censo, la aguijada de Dios lo pudo y dijo, he pecado. Y entonces Dios le dijo, bueno, escoge. ¿Quieres, cómo fue la cosa? Huir 3 meses de tus enemigos o no me acuerdo qué otros 3 eran de qué y luego o 3 días de plaga. Y David dijo, básicamente, si me vendes en manos de mis enemigos, ellos son humanos. No solo van a hacer lo que tú les mandes a hacer, van a hacer más todavía y nos van a hacer trizas. Y se van a ensañar y se van a enseñorear de nosotros. No. Mejor caigo en manos tuyas porque tú eres misericordioso, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Torpe, pero conocía al Señor. Eso a mí me consuela. Si él era torpe, yo soy más torpe. Pero conocemos al Señor. Amén. Bueno, de algo tan catastrófico como ese censo que mandó a hacer David, y por supuesto que murieron decenas de miles en esa plaga, hasta que Dios le dijo a David que hiciera una ofrenda, ¿se acuerdan? En el monte Moria. Y primero le tuvo que comprar al Jebuseo el terreno y los animales que sacrificó. Hizo una ofrenda en el monte Moria. ¿Qué creen? Estaba sentando las bases para la edificación del futuro templo. Entonces, de una catástrofe tan grande salió el templo. Y de otra catástrofe tan horrible salió el rey. Dice uno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que de las torpezas más grandes que hace el hombre salgan cosas tan buenas? Eso les dice cuán poderoso es el arrepentimiento. Cuán poderoso es el arrepentimiento. Y de una torpeza tan grande, Israel tuvo un rey como ningún otro ha habido en toda la historia, a Salomón. El poder del arrepentimiento. Y cómo efectivamente Dios puede convertir en algo bueno algo malo, una vez nos hayamos arrepentido. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No a todos. Dice a los que aman a Dios. Si aman a Dios se van a arrepentir. Y aún esa cosa tan torpe, Dios la va a tornar en algo bueno.
Amén. Qué increíble es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la genealogía del Señor Jesucristo personificada una de las torpezas más grandes de la historia, convertida en algo bueno. Increíble, ¿verdad? Luego, la esposa de Cristo y quienes van a dar a luz al hijo varón no son los fariseos religiosos que se creen perfectos. Es la gente torpe que sabe arrepentirse. Alguien dirá, pero yo no soy tan torpe, quisiera ser más torpe. Mire, créame, todos somos retorpes, nada más que todavía no lo hemos descubierto. Espérese, ya va a ver. Espérese y va a ver. Amén. Pero de la profundidad de nuestra torpeza, si amamos al Señor, va a venir la profundidad de nuestro arrepentimiento y de nuestra confesión. Ahora, no estamos hablando de buscar torpezas de manera consciente y voluntaria, ¿verdad? Esa es otra categoría. Esa sí es una torpeza torpe. No. Pero miren lo que Dios puede hacer de algo tan grave, ¿verdad? Amén. Lo ven. Por eso es que los fariseos, Jesús buscaba hablarles y su palabra no hallaba cabida en ellos, pero por ningún lado. Se los decía de esta manera, ¡pum!, una pared. Se los decía de esta manera, ¡pum!, otra pared. El corazón de ellos estaba engrosado, estaba lleno de piedras. El corazón de los fariseos. ¿Cuál era su problema? Yo soy perfecto. ¿Verdad? Y es muy triste cuando, por la razón que sea, los cristianos caen en esa clase de fariseísmo, ¿verdad? Y son perfectos. Bueno, Dios los ama. Dios se va a encargar de demostrarles que no lo son. Amén. Qué lecciones las que saca uno de esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, por supuesto, la última en la lista y la pieza clave aquí es Mateo 1:16, ¿verdad? María. Ella fue quien finalmente dio a luz al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el caso de ella, pues simplemente tenemos a una persona a la que el ángel le anunció una cosa tan grande pero diferente, y su reacción que fue: de aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, ¿verdad? Y María pagó un precio también, que creen que no le fue, también decimos por allá, a palitos. Creo que es Flavio Josefo, no sé si es él el que lo registra, pero yo sé que en la historia está registrado el hecho de que cuando vieron que María estaba encinta, la llevaron al templo en Jerusalén. Y ¿se acuerdan ustedes de las aguas de celos? Pues cuando estaba el tabernáculo, pues solo era tierra del tabernáculo que tenían que agarrar, pero cuando ya estaba el templo, yo sé por la historia que en el templo había una baldosa suelta. Entonces la movían y ahí agarraban la tierra que estaba allí, la mezclaban con las aguas de celos, le daban a beber de las aguas de celos y pues esto era sobrenatural, ¿verdad? Si se le caía el muslo era. Entonces esa era una demostración de que ella era culpable de adulterio y la apedreaban. Y la historia registra, hay documentos que registran que a ella la llevaron al templo, le dieron a beber aguas de celos y por supuesto que no se le cayó ninguna cadera. Amén. Otro testimonio más que Dios le dio a los judíos de quién se trataba este niño que venía en el vientre de María. Amén. Pero ella también se las jugó todas. Su mismo esposo, antes de entender de qué se trataba, cuando se halló que ella estaba encinta, él buscó dejarla porque él era un hombre justo. Amén. ¿En qué sentido? Quería simplemente dejarla sola, ¿verdad? Y que la cosa pues no se hiciera pública. Él no la acusó. Si estaba encinta y no de él, pues él tenía la obligación de ir y denunciarla, ¿verdad? Pero él no la denunció. Miren todo lo que se expuso María. Mis respetos también, porque lo que a ella le sucedió, o sea, ella pagó un precio, pues. Ella pagó un precio. Amén. Pero fue la madre del Señor Jesucristo. Sí, hay un precio que pagar. Entonces, otra vez la pregunta es: ¿cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar pagando un precio por el privilegio de tenerlo a Él creciendo en nosotros y de
llegar al día en el que Él se manifieste a través de nosotros, ¿verdad? Amén, amén. María. Ahora miren, bueno, ahí se mencionan 5. El número 6 es usted. Porque un día Jesús estaba enseñando y sus hermanos no mucho que creían en Él. Y fueron y lo interrumpieron. Y le dijeron a alguien, mira, aquí estamos. María y sus otros hijos, ¿verdad? María tuvo más hijos e hijas, por si no lo sabías, está en la Biblia. Amén. Y le dijeron a uno de los discípulos, por favor, dile que aquí estamos, que ya llegamos, que te buscamos. Y fueron e interrumpieron todo lo que Jesús estaba diciendo para decirle, dice tu mamá y dicen tus hermanos que ahí están, ¿verdad? Y viene Jesús y dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Todo el que oye mi palabra y la pone por obra. Ese es, dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos. Amén. Entonces, ellas tuvieron el privilegio de ser madres de Jesús el hombre. María tuvo el privilegio de ser madre de Jesús el hombre. Pero ella misma se convirtió en un discípulo del Señor Jesucristo. Lo que significa que también dio a luz a Cristo en su vida. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser madres de Cristo, si estamos dispuestos a pagar el precio. Porque ya o sea, no hay quien no haya pagado un precio. O sea, ¿usted qué cree que se va a librar? Por eso es que de repente uno encuentra oposición y cosas así, ¿verdad? Pero eso solo lo afirma uno más en su amor por el Señor. Amén. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Queremos ser nosotros madres de Cristo? ¿Madres del Verbo? En otras palabras, dar a luz la verdad. ¿Sí? Que la verdad se traduzca en obras, en nuestra conversación, en nuestra conducta. Reflejar a Cristo, reflejar su verdad. Amén. Ya no que la verdad viva en nosotros, sino que nosotros vivamos en la verdad. Hoy el llamado es nuestro, hoy el privilegio es nuestro. Amén. Bueno, así es que eso significa que el Día de las Madres no solo es para las madres en lo natural. Todos podemos ser madres del Señor Jesucristo, así es que podemos celebrar el Día de las Madres.